Tengo que confesar que, aunque soy muy de fútbol, igual es la Copa Mundial que menos me interesa. No sé si es porque está en Qatar, y Qatar normalmente no tiene nada que ver con el fútbol, pero pero eso no importa, porque en mi opinión eso no importa. Aún así, es el evento más grande, más importante en el mundo del fútbol en los últimos 4 años. Y como en cada Copa Mundial, obviamente son los jugadores, son los partidos que están en el enfoque, pero no solo los partidos, sino también los aficionados, ¿no? Siempre hay aficionados en los juegos de fútbol, pero en una Copa Mundial aún más, están aún más en el enfoque. Algunos incluso están pidiendo un crédito a su banco, endeudándose para poder participar en ese evento único para ellos. Pero allí están, a una voz, como un hombre o una mujer, y de repente no importa ni la profesión, ni la edad, ni el género, ni el estado social, lo que sea. De repente solo importa la selección nacional. Y es bonito, tiene lo suyo, verles cómo están ahí alabando a su equipo, todos a una voz. Pero bueno, sabemos que esa unidad que están reflejando, que están mostrando, es una unidad superficial, hay que reconocerlo. No dura mucho y tampoco es una unidad muy profunda, sino más bien una unidad efímera. Después del partido, si están en el parking y uno choca el otro coche, ya se olvidan rápidamente de su unidad. Hoy vamos a observar un salmo que describe una unidad mucho más bella y profunda que jamás pueden tener unos aficionados de una selección o otro equipo. Es la unidad que tienen los hermanos unidos en Dios. Lamentablemente existen creyentes que no ven la necesidad de esa comunión entre hermanos y así corren mucho riesgo por no disfrutar de esa comunión. Vivimos en un tiempo muy individual, cada uno por lo suyo, y muchos piensan incluso que lo que más importa es mi relación con Cristo, y amén a eso, importa muchísimo, pero no eres solo. Como Tan lo ha leído antes al empezar el culto, somos un cuerpo, pero yo no soy el cuerpo de Cristo, yo soy un miembro, igual el más pequeño. Todos somos miembros y juntos somos el cuerpo de Cristo representado aquí. Así que sobre eso vamos a meditar hoy, sobre esa unidad que reflejamos como creyentes. Vamos a leer juntos el Salmo 133. Es un salmo muy corto, pero muy bonito. Es un salmo que describe poéticamente la belleza de esa comunión entre hermanos, y dejamos que esa hermosa descripción de la armonía fraternal nos conmueva. Mirad, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Leer esas líneas y dejar que tengan un efecto en nosotros nos debería emocionar y animar a experimentar justo lo que el salmista describe aquí. Todo el salmo es un elogio a la armonía fraternal, elevando su belleza. En ese texto encontramos 2 razones por las que debemos incentivar la comunión entre hermanos. Primero, debemos incentivar la comunión porque es un llamado, lo que vemos en el versículo 1. Y segundo, debemos incentivar la comunión porque es hermosa. Y lo veremos en los versículos 2 y 3.
Antes de que entremos en el primer punto, en el llamado a incentivar la armonía fraternal, observemos un poco el contexto de ese bonito salmo. El contexto, como os podéis imaginar, es importante, y en ese caso porque se trata de un salmo de ascensión cuando los israelitas peregrinaban. Y una de las razones por las que debían hacer ese peregrinaje era para disfrutar de la comunión de los hermanos en Israel, alabando en armonía al único y verdadero Dios. El Salmo 133 se encuentra entre los Salmos 120 y 134 y es, como los otros de ese grupo específico, un cántico gradual, como lo veis ahí en la descripción, cántico de ascenso gradual. Y aunque está más pequeña, también es inspirada, también es parte de la palabra de Dios. Y los cánticos graduales eran cantados por los peregrinos en su camino hacia Jerusalén. Es muy probable que los Salmos 120 a 134 hayan sido ordenados por su distancia, o más bien cercanía a Jerusalén. Comienzan muy lejos, como le indica el Salmo 120, versículo 5, es decir, en Mesec y Cedar. Están mencionados ahí en esos versículos unas ciudades en Asia Menor y van aproximándose progresivamente a Jerusalén hasta que los peregrinos hayan llegado finalmente al templo y hayan completado su adoración, como lo indica el Salmo 134 que sigue al Salmo nuestro que observamos hoy. Entramos ahora en el primer punto. Debemos incentivar la comunión porque es un llamado. Vamos a leerlo otra vez. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Como ya vimos, el Salmo es un cántico de ascenso gradual, lo que también se puede referir, por un lado, a los cánticos que los peregrinos cantaban, como también a los cánticos que entonaban los cantores del templo sobre la escalera de 15 escalones en la fiesta de los tabernáculos. Quizá David lo escribió cuando empezó a reinar en Jerusalén, lo más probable, describiendo el peregrinaje de sus hermanos hacia la ciudad. Y por la manera como empieza el Salmo, se puede imaginar muy bien la escena, es decir, que es deslumbrado por todo ese pueblo que viene a Jerusalén. Me imagino que está como ahí en su palacio, donde reine, igual tenía una terraza ahí, desde que ha podido ver muy bien Jerusalén, viendo desde lejos peregrinos, viendo desde cerca los que llegan, y él vive eso, lo vive porque está ahí, lo ve y se emociona. Y lo vemos como empieza ese salmo, ¿no? Mirad, nos llama. Es porque es emocionado por lo que ve y llama la atención de los demás para que también puedan verlo. Como mi hijo Jeremías, que siempre cuando ve un camión grande o un tractor nos interrumpe mientras hablamos en el coche y dice: mira papi, mira, un camión grande. Le emociona. Cuando pasa un coche pequeño ni se da cuenta, pero lo que le importa a él lo quiere compartir. Y todos somos así, ¿no? Cuando vemos algo bonito y estamos con nuestros amigos, decimos: mira, es lo más natural, y es lo mismo que hace David aquí. Dice: mirad, porque quiere compartir su vista, a compartir lo que le emociona a él. ¿Y qué es lo que le emociona? No es un grupo de músicos o una selección deportiva, ni ninguna estrella, sino hermanos que habitan en armonía. Eso es lo que le llama la atención. Le emociona porque entiende el valor de lo que ve. Cuando David habla aquí sobre hermanos, piensa en el pueblo de Dios que se mantiene estrechamente unidos por los mismos vínculos. El vínculo más fuerte, obviamente, era ser pueblo de Dios por ser descendiente de Abraham y además a tener a Jerusalén como la patria espiritual, la capital espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué era Jerusalén la capital espiritual? Bueno, es simple, porque Dios eligió a Jerusalén
para hacerlo, habitaba en Jerusalén. La hermandad se basa y se centra en Dios mismo, y dado que Dios mismo es la base de su hermandad, ni ningún hobby o lo que sea, sino Dios, el único y verdadero Dios, por eso su armonía es tan bella. David se refiere con el término hermanos a los que lo son por ser hijos del mismo y único Dios. La pregunta ahora es, ¿de qué armonía está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Es porque se pasaban bien o porque estaban riéndose juntos? ¿O qué es eso, ese término armonía? ¿Por qué es tan bella en sus ojos? El término armonía en el hebreo se encuentra aproximadamente 43 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Se usa esa palabra y no siempre se traduce con el término armonía. Y la primera mención la encontramos en Deuteronomio 33, versículo 5. En Deuteronomio, no tenéis que acompañarme, 33, versículo 5, donde Moisés bendice a las 12 tribus de Israel y describe, él era... aquí. Él era rey en Yesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Esa palabra juntamente es la misma palabra y describe esa armonía, juntamente, esa unidad. Moisés usa esa palabra para mostrar la unidad de los jefes con el resto del pueblo de Israel, que eran uno. Es decir, quiere dejar claro que era un solo grupo. No ellos y ellos, sino juntamente. En otra ocasión, David mismo lo usa en Primera de Crónicas 12, 17, cuando habla con los de Benjamín y Judá, que vinieron para preguntar a David si podían reunirse a él. Y David usa el término para subrayar su unidad con ellos, en ese caso de que vayan para ayudarle, cuando dice en 1 Crónicas 12, 17, y salió David a su encuentro y les habló diciendo, si venís a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Lo dejamos aquí. Y ese unirá, eso es la misma palabra, el mismo término. Vimos juntamente, unir, eso es lo que define esa armonía, es ser uno, pensar lo mismo, estar unidos. Además, veremos en el Salmo 98, versículo 8, cómo se usa el término para destacar la unidad a la hora de alabar al Señor. El Salmo 98, versículo 8. Dice, batan palmas los ríos, a una canten jubilosos los montes, a una. Y cuando leemos eso, no pensamos en que los montes, cada uno canta su cántico, sino a una voz, juntamente, como lo hicimos nosotros a la hora de alabar al Señor por medio de canciones. Esta perfecta unidad fraternal es un tema muy importante en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando empezamos a buscar qué la Biblia afirma sobre la unidad entre hermanos, hacemos bien en empezar con la base de la unidad fraternal. ¿Cuál es la base? Y este fundamento de la unidad nos lo indica Jesús mismo en su oración en Juan 17, donde frecuentemente menciona ese tema, esa unidad. Vamos a leer Juan 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros.
Jesús pide a su Padre que guarde a los que les fueron dados por Él para que sean uno así como nosotros. La unidad entre sus discípulos se basa entonces en la unidad que tiene Cristo con su Padre. Eso es el ejemplo, el patrón. Jesús pidió que sus discípulos estuvieran realmente uno, como solo Él y el Padre eran y son. La unidad divina es el ejemplo perfecto por medio del cual Jesús pidió que sus discípulos pudiesen experimentar esa misma unidad entre ellos. Pero no solo lo pidió por sus discípulos en aquel tiempo, sino también por todos los que han de creer en Él como resultado de la predicación de sus discípulos, como lo afirman los versículos 20 a 21. Dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Jesús de eso se refiere a todos los creyentes de todos los siglos, empezando con los primeros creyentes de la iglesia primitiva del primer siglo. Jesús pide por esa unidad divina entre los hermanos en su iglesia. Esa unidad no se basa en ninguna otra cosa que Jesús mismo, en sí mismo. Es la unidad del amor la que Jesús pedía al Padre, una unidad en la que las personas se amasen. ¿Por qué? Porque le aman a Él. No nos amamos el uno al otro porque somos muy majos. Y no quiero decir que no lo sois. Pero eso no es la razón. No estamos aquí, como Tan lo mencionó, por cualquier razón y ni siquiera nos conocíamos si no fuese por Cristo. Y si encontramos la unidad en otra cosa aparte de Cristo, nunca vamos a tener una unidad hermosa, bella, la que podemos disfrutar a tope. Una unidad basada totalmente en una relación de corazón a corazón. En Hechos 2, 44 a 47, Hechos 2, 44, 47, leemos sobre los principios de la primera iglesia, donde destacaba junto esa unidad por la que Jesús oró. Hechos 2, 44, 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No solo estaban juntos y compartían sus bienes, estaban todos los días unánimes en el templo, partían juntos el pan en las casas, donde también comían juntos, alabando a Dios. Es como se pasaban su tiempo, no porque estaban aburridos y no tenían hogares donde hay cosas que hacer, no, es porque disfrutaban ser unidos por Cristo, alabándole unánimes. Y esa unidad que se mostraba en el amor fraternal que vivía la primera iglesia era el resultado de la fiel predicación de la palabra y su puesta en práctica. En Hechos 4, 32 leemos que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Bueno, ni siquiera lo logramos en nuestro matrimonio, aunque es la meta y deberíamos crecer en eso, ¿no? Que en el matrimonio seamos un corazón y un alma, eso es la meta. Pero no solo en el matrimonio, sino también aquí, como hermanos en Cristo. Es una descripción muy bonita y espero que nosotros como iglesia
podamos llegar a ese punto donde se puede testificar eso sobre la unidad que nosotros vivimos. Que seamos un corazón y un alma. Un comentarista dice: la iglesia es solo lo que debe ser cuando es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Padre Dios. Imagínate si vamos por aquí para reunirnos y con media iglesia tienes problemas, tensiones, evitas a saludar a tal y cual. No podrías ni siquiera disfrutar la alabanza, la predicación, porque esa tensión se nota. Y cuando termina el culto, intentas no cruzar el camino con esa persona. Eso no es la iglesia como se describe en la palabra. Como yo sé, no hay ningún caso en esa iglesia, no lo digo por eso. Todo lo contrario, veo que cada uno intenta hablar con cada uno. Y eso es algo muy bonito y es algo que es un deseo de Jesús mismo. Ese gran deseo de la unidad entre los hermanos que se basa en Jesús, no solo lo tenía él mismo, ese deseo, sino también sus apóstoles, como lo podemos ver claramente, entre otras, en las epístolas de Pablo. Y un buen ejemplo lo encontramos en Romanos 15, los versículos 5 a 6, donde el apóstol ora. Romanos 15, 5 a 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, ¿cómo? Conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el fin. Eso es el fin. Pablo ora por sus hermanos para que tengan el mismo sentir entre ellos según Cristo, con el fin de que glorifiquen al Dios y Padre de Cristo a una voz. Lo que podemos ver muy bien aquí es que Pablo tiene claro que Dios es la fuente de esa unidad en Cristo. Y como lo muestra el versículo 6, además tenía claro que esa unidad es esencial para la glorificación adecuada a Dios. O, por decirlo de otra manera, cuando falta la unidad entre los hermanos, Dios no es glorificado. Tenemos una alabanza muy bonita y en León le echan de menos a Tan porque le tenemos ahora aquí lidiando la alabanza, pero ni siquiera eso importa. Lo que más importa es nuestra unidad a la hora de alabar. No los instrumentos, no si algunos cantan tan bonito o como yo, menos bonito, pero no importa. Lo que importa es nuestra unidad en Cristo. Así glorificamos a Dios a la hora de alabarle a Él, cuando lo hacemos en unidad. Te quiero invitar a ser más consciente y a sentirte agradecido por esa armonía fraternal que podemos disfrutar aquí en la iglesia. No es algo que deberíamos dar por sentado, y por conversaciones con muchos de vosotros sé que no lo estáis dándolo por sentado, sino que lo valoráis. Disfrútala y pon tu parte para que crezcamos en esa armonía. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros puede contribuir a esa armonía fraternal. En primer lugar, crece en tu propia relación con el Señor. Solo puedes ser de bendición para los demás cuando estás cerca a Cristo. Crece en semejanza a Él y así te va a resultar mucho más fácil contribuir personalmente a la armonía fraternal. El pastor que teníamos en Alemania nos dijo una vez que siempre cuando hace consejería bíblica con matrimonios, y normalmente vienen a la consejería cuando ya están a punto de divorciarse, lamentablemente, y bueno, el marido se queja sobre su mujer, la mujer se queja sobre el marido y quieren una solución, una pastilla, lo que sea.
que resuelve todo. Y lo primero que él prácticamente siempre dice a ellos es que, ¿sabéis por qué tenéis un matrimonio tan malo? ¿Por qué habéis fracasado? Es porque no sois buenos cristianos. No es porque por todo lo que me habéis comentado, claro, son frutos, pero la raíz es que tanto tu marido como tu mujer no estáis arraigados en Cristo. Eso es el problema. Porque cuando sois buenos cristianos, es decir, cerca a Cristo, un fruto va a ser un buen matrimonio, entre otros. Segundo, ora por tus hermanos. Ven frecuentemente a las reuniones de los miércoles para enterarte de las peticiones actuales de la congregación y ora. Tanto en la reunión con los demás como después en casa. Y si no puedes acercarte los miércoles, no pasa nada. También después del culto puedes preguntar cómo puedo orar por ti. Y en tercer lugar, sirve a tus hermanos. Acércate los domingos después del culto a tus hermanos y pregúntales cómo están. Y no un ¿qué tal?, sino ¿cómo estás? ¿Qué tal fue tu semana? ¿Cómo puedo orar por ti? Y invítalos a tu casa y pasa tiempo con ellos. Hazte saber lo que está pasando en sus vidas. Enfócalos en Cristo y ayúdales de manera práctica según Dios te ha capacitado. Sirve a tus hermanos y disfruta de la armonía fraternal. No quiero decir que ya no estamos haciéndolo, sino más bien animar a seguir haciéndolo para que, como David lo vio, que también podemos experimentar lo mismo y disfrutar esa belleza de la armonía fraternal. Seguimos con la exposición del Salmo, enfocándonos ahora en la segunda razón por la que debemos incentivar la comunión entre hermanos. Debemos incentivar la comunión porque es hermosa. Leemos los versículos 2 y 3 del Salmo 133. Tengo que volver. Salmo 133, los versículos 2 y 3. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. El aprecio que tenía David por la armonía fraternal es evidente en esa descripción tan poética y bonita. Y aquí tenemos un buen ejemplo de la belleza de la poesía que encontramos en los Salmos. En teoría, David podría terminar después del primer versículo, porque ya queda claro lo que quería decir. Pero como el motivo de David no era en primer lugar enseñarnos una verdad, sino más bien compartir una emoción que es verdad, pero quería compartir eso, lo que ve, y por eso lo hace de manera poética, porque le emociona y quiere transmitir esa emoción para que nosotros tengamos la misma emoción, que nos emocionamos por la armonía fraternal. Y por eso lo ilustra de manera poética. De hecho, podemos observar varias figuras literarias. En los versículos 2 y 3, el salmista emplea dos ilustraciones diferentes para ejemplar de la belleza de esta armonía, pero al final dicen lo mismo. En primer lugar, esta armonía es como el óleo precioso. ¿Y por qué era este óleo precioso para los israelitas? Porque era el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Y además, la armonía es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ambos versículos son introducidos con las mismas dos palabras, es decir, es como, seguido por la descripción de imágenes, dejando claro que tienen la meta de ilustrar la afirmación del primer versículo. Dice una cosa y después dice es como, entonces se refiere a la armonía fraternal. Lo que se destaca aquí es la similitud de ambas imágenes, es decir, que ambas usan un objeto o un líquido que tiene la característica de descender.
En la primera ilustración es el óleo precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y después sigue descendiendo hasta el borde de sus vestiduras. Y en la segunda ilustración es el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Lo que importa aquí es lo que ambas imágenes tienen en común, es decir, que tanto el óleo como el rocío descienden. Pero, ¿qué tiene eso que ver con la armonía fraternal? Y dices, vale, está bien que lo está ilustrando, pero no lo veo. No veo la conexión, me cuesta. Bueno, a mí también, cuando el texto dice, vale, bien, ¿y qué tiene eso que ver con la armonía fraternal? Bueno, empezamos con el óleo precioso, descendiendo sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Aquí David se refiere al óleo que fue usado para la unción del sacerdote principal. En Éxodo 30 encontramos una descripción precisa sobre los ingredientes y el uso de este óleo. Y dado que fue un óleo santo para Dios, fue Él mismo quien definió sus ingredientes. Además, mandó en Éxodo 30 y 30 que ese aceite de la unción fuese derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote. Dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. En nuestro salmo, David no solo se refiere a ese óleo porque era un óleo especial, no es eso el enfoque, sino más bien por lo que pasó con ese óleo después de que fue derramado sobre la cabeza de Aarón. David se centra en cómo, y lo describe, el óleo empieza a derramarse sobre la cabeza, baja sobre la barba de Aarón, cae sobre las 12 piedras que tenía aquí, símbolo de las 12 tribus de Israel que estaban colocados sobre el pectoral del sumo sacerdote, hasta que llegase al borde de sus vestiduras. Igual no entendemos la hermosura de esta imagen, dado que para nosotros, bueno, igual no es algo bonito y agradable, cuando tenemos aceite sobre nuestra cabeza bajando por toda nuestra ropa. Y de hecho lo experimenté una vez en el seminario en Alemania. Bueno, pensábamos que sería chulo. Antes de la clase sobre la unción de David, fuimos varios a la clase con cabezas ungidas con aceite. Y la mayoría era un poco más prudente con la cantidad de aceite que usaban, pero un amigo mío y yo no tanto. Echamos mucho aceite sobre nuestra cabeza. Y así que estuve 1 hora entera enjugando el aceite, que no paraba de bajar sobre mi cara, y no fue una experiencia agradable para mí. No pude esperar a que termine la clase y el profe nos dejó sufrir, no nos dejó salir. Bueno, si tenéis una idea tan chula. A ver. Bueno, hacemos el salto cultural y pensamos en cómo lo fue para el pueblo de Israel, porque obviamente era algo muy bonito para ellos. Esa imagen es algo realmente hermoso para el pueblo de Israel y David por su significado. ¿Por qué fue ungido el sumo sacerdote? ¿Qué mostraba eso, la unción? Fue para mostrar su consagración a Dios mismo. Fue consagrado para servir a Dios. El aceite de Aarón era precioso porque la consagración del sumo sacerdote hacía posible que uno intercediese por el pueblo delante de Dios. ¿Y con qué fin? El fin para que el pueblo siguiese disfrutando de armonía con Dios y mutuamente como su pueblo. La unción por medio de derramar el óleo sobre la cabeza es la imagen perfecta para demostrar la dedicación completa para Dios. Y dado que ese óleo bajó hasta el borde de sus vestiduras, mostró la dedicación completa e íntegra. El óleo precioso que baja sobre todo el cuerpo y las vestiduras une todo. No empezó a bajar de la cabeza y saltó por el pecho, sino más bien empapada todo. También los 12 piedras que, si nos recordamos, mostraban los 12 tribus, ¿no? Y como el óleo estaba uniendo todo,
era un símbolo de la unidad. Tras derramar el óleo, Aarón estaba completamente empapado de ese aceite precioso, y es justo esa imagen la que David usa para describir la belleza de la armonía fraternal, esa unidad, completa unidad. En la segunda ilustración encontramos una referencia al rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío de Hermón, que tiene su origen en la cima de la montaña Nevada, tenía una gran importancia para la flora y la fauna de Israel, puesto que los montes más pequeños alrededor de Sión eran áridos e infértiles. Por ello dependían de este rocío del monte Hermón, que tiene unos 2.800 metros de altitud. Y esta referencia al monte más alto de Israel podría referirse justamente a esa provisión, o en sentido figurado, al rocío real del Hermón trasladado hipotéticamente a Sión. Pero independientemente de a qué se refiere, una vez más, no es tanto el valor que tiene el rocío de Hermón en sí para Israel, no hace hincapié en eso David, sino más bien el hecho de que ese valioso rocío mojase todo el paisaje alrededor del monte, y así, una vez más, uniendo todo. Todo el paisaje seco está unido por ese rocío que viene de una fuente. David quiere destacar una vez más la plenitud, la totalidad del paisaje húmedo. El rocío de Hermón desciende sobre todo el paisaje, y así todo termina unido exactamente por ese rocío tan valioso en una tierra muy seca. Es algo muy bonito que al descender por el paisaje une todo. Una vez más, es una imagen realmente bella que David usa aquí para ilustrar la armonía fraternal, y seguramente lo entendiésemos mejor si estuviésemos ahí y lo viésemos con nuestros propios ojos. Pero tenemos aquí una buena descripción de eso. Pero no solo se refiere al rocío, sino más bien, como lo es la naturaleza de un cántico gradual, apunta a Sión, a Jerusalén, como lugar de donde vienen todas las bendiciones divinas. Apunta al destino del peregrinaje, a la ciudad de Dios, donde estaba el templo como manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. David describe la bendición como vida para siempre. El término siempre aquí no describe un concepto abstracto del tiempo, sino más bien un periodo imprevisible que se puede referir tanto al pasado como al futuro, aunque en este caso se refiere más bien a Sión, elegido por Dios como lugar de destino de su permanente presencia salvadora. Y esa interpretación es afín al salmo anterior, que apunta en los versículos 13 a 18 lo que va a pasar en el futuro en Jerusalén. Leemos estos versículos del Salmo 132, el salmo anterior, los versículos 13 a 18. Dice: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Jerusalén siempre fue y será una ciudad especial, solo por el hecho de que haya sido elegido por Dios mismo. Es ahí donde terminaba el peregrinaje, a donde los hermanos estaban peregrinando juntos para adorar a Dios en armonía fraternal. Y esa armonía fraternal nosotros solo podemos tener y disfrutar en Cristo. Si tú todavía no conoces a Cristo, si todavía no crees que Él murió por tus pecados en la cruz para que tengas el perdón de toda tu rebelión contra Dios, si todavía no crees
que fue resucitado al tercer día y que por medio de él tendrás la salvación eterna por su gran sacrificio en la cruz, no por tus obras. Si tú todavía no lo crees, te quiero llamar, te quiero animar, te quiero exhortar a que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesús como el único camino verdadero hacia el Padre. Cree en Jesús y recibe la vida eterna. A nosotros nos encantaría darte la bienvenida a la familia de Cristo, como hermano perdonado, como hermana perdonada, como lo somos nosotros. A todos los que ya creemos en Cristo, ese salmo debería animarnos a dar gracias a Dios. En primer lugar, dar gracias a Dios por la armonía fraternal que ya podemos disfrutar. Y al mismo tiempo, invitarnos a esforzarnos para que esa armonía fraternal crezca más y más en esa iglesia para su gloria. Gracias a Cristo podemos disfrutar de esa comunión que solo es posible por medio de Él y en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por lo que acabamos de ver en tu palabra. Y te pido que nosotros tengamos esa misma vista como David, que nos emociona ver la unidad fraternal, que nos emociona ir al culto para alabarte a ti en comunión. También podemos escuchar predicaciones en internet, en casa, por nosotros a solas en el sofá y cantando, pero no es lo que tú describes en tu palabra y no es lo que muestra tu iglesia. Aquí estamos unidos como iglesia, miembros de un solo cuerpo, para alabarte a ti, para honrarte a ti, y te pido que nos ayudes a crecer en armonía fraternal, que crezcamos en nuestras relaciones mutuamente, por medio de crecer en relación contigo. Y que en esas relaciones que tenemos, que tú siempre seas tanto la base como el fin. Y que la motivación para que crezcamos en nuestras relaciones sea tu gloria, para que podamos glorificarte a una voz. No solo en la alabanza, sino con toda nuestra vida, por toda la semana, no solo los domingos. Y te quiero darte las gracias por lo que podemos vivir aquí en Santiago, y te pido que nos ayudes en eso, y quiero darte las gracias que tú mismo estás aquí con nosotros. Tú estás aquí presente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.